a buscar la furgo al pintor. Estamos súper nerviosos porque nos ha vuelto a mandar una foto y la furgoneta sale súper azul. Vinilad las letras de las printers. Vamos a probar a hacerlo. Esto puede quedar muy bien o puede ser un fail total. A lo mejor en tu cabeza tenías una idea o lo has hecho un diseño, pero una vez lo empiezas a plasmar, ese es el momento crucial porque luego ya la vuelta atrás es muy cara, o sea que... Bueno, Fabi, ¿qué es lo que más te gusta? Es que me han dicho que de aquí menos acaban. Hoy es el día ya, el día de la camperización. O sea, hoy vamos a recoger la furgo, nos vamos a ir al camperizador y se la dejamos allí ya. A ver, no va a ser tan bonito, porque en algún momento hay que recogerla, hay que ir al pintor y todo eso, pero ya por fin comienza ya la toma de medidas de empezar a montar muebles y montarle cosas. Hoy se la vamos a dejar, vamos a chafardear un poquillo porque se ve que han llegado ya algunas cosillas y os las enseñamos. Bueno, hoy voy a llevar yo el coche y Fabi va a llevar la furgo, nos vamos turnando, o sea, hay días que la lleva él y días que la quiero llevar yo y siempre como que hay un poco de discusión, pero bueno, hoy se la dejamos a él. ¡Vamos! Voy camino de recoger a mi padre porque hoy Natalia no se puede venir conmigo, tenía unas cosas que hacer esta mañana y me he tenido que buscar otro conductor. Este es profesional porque mi padre era conductor profesional, entonces pues ¿quién mejor que él? Lo que pasa es que no le voy a dejar la furgo todavía, por lo menos de momento. Tengo unas ganas locas de ver las furgos, que es una sorpresa muy bestia el hecho de tener detrás que ya no tenga separador, que tenga... Es que tiene muchas cosas ya, o sea, sorprendentemente para el tiempo que lleva allí tiene muchas cositas, así que yo tengo unas ganas locas y unos nervios de verla. Ya llega Natalia, ¿qué? Abre tu monstruo. Pues esto parece una... Ah, huele a madera y todo. Esto parece una casa. Madre mía, es súper grande. ¡Qué pedazo de ventana! No sé cómo va, pero es muy bonito. Bueno, no las toques mucho aún. Madre mía, es súper grande. ¿Comprado? Aquí el Charlie decía que necesitaba unos prismáticos para ver la parte de delante. Madre mía, pero es que te pones aquí súper largo. Qué bonita. Bueno, te vas a ir al pintor, ¿no? Me voy a llevar, a ver. Más cambios. Cuenta. Pues nada, aquí la dejo una semanita. Mira, vete atrás, la pequeña, y espero que me la entreguen pronto. Me han dicho una semana como máximo, porque tiene mucho trabajo, es muy grande. El color va a ser una sorpresa, yo creo que muy chula.
Me han asignado una tarea hoy que es vinilar las letras de la Sprinter. ¿Qué hago en esto? ¿Por qué las tengo aquí? Pues si te acuerdas, en los primeros vídeos de camperización de la furgo, tuvimos que quitar todos los vinilos que llevaba la furgoneta. Eso fue, no sé cuántas horas, días tardamos en quitarlos. El caso es que, si recuerdas, había en la parte trasera, en la puerta, toda la puerta era vinilo. Pues las letras de Sprinter estaban delante del vinilo, así que las tuvimos que sacar. Estuvimos buscando a ver si las vendían en negro, pero es que al final eran, bueno, no sé, eran de mala calidad, eran las típicas que venden en las webs estas súper baratas. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a coger las originales y las vamos a vinilar. Aquí estoy barajando opciones, pintarlas. La desechamos súper rápido porque la experiencia nos dice que a la mínima que tienes un rayón se queda mal, o sea, ya se salta la pintura. Hay una opción también que es vinilarlas con spray, o sea, hay unos sprays especiales. Hay gente que tiene muy buenos resultados y gente que no. Entonces no nos hemos querido arriesgar, nos hemos ido a nuestro vinilador de confianza y la chica nos vendió este trozo de vinilo negro mate de alta calidad, entonces lo que vamos a hacer es vinilarlo. Me ha explicado así cómo funciona. Me ha dicho que no es difícil, pero que es súper entretenido. Vamos a probar a hacerlo. Esto puede quedar muy bien o puede ser un fail total. Materiales que vamos a usar: alcohol y un papelito para limpiar las letras. Esto antes de enganchar el vinilo. Y después, para engancharlo y toda la historia, usaremos el secador para darle calor y poder dar forma, y un cúter. Vamos a ello. Resultado final. No me contrates para vinilar, ¿vale? O sea, creo que es la primera y la última, o sea, se tarda muchísimo. Creo que habré estado como una hora o así, o incluso más. No sé si realmente va a merecer la pena haberlo vinilado en lugar de pintar directamente. Eso sí, si estáis pensando en hacerlo, yo ahora mismo lo que haría es pintar primero de negro, porque sí que es verdad que hay algún sitio que como que te falta un poco de vinilo, porque tienes que hacerle cortes por las letras y todo eso. Entonces yo primero lo hubiera pintado de negro y luego ya lo vinilas y le das como esa protección extra, que era lo que queríamos, pero bueno, no sé, no sabemos si va a resultar o no. Lo más fácil es pintar, eso segurísimo, con un spray. Y nada, ahora nos lo llevaremos al pintor cuando tengamos la furgo pintada y ya está. A ver si nos lo pone él, si lo puede poner él mejor que si lo tengo que poner yo, porque la verdad que estoy un poco ya cansada de estas letras. Si no, pues lo pondremos nosotros, pero bueno. Yo creo que va a quedar muy guay y no sé, ya está, ya tenemos las letras, o sea, esto va avanzando. Bueno, nueva ruta. Nos vamos a buscar la furgo al pintor. Estamos súper nerviosos porque nos ha vuelto a mandar una foto y la furgoneta sale súper azul, o sea, no sabemos si es su móvil que modifica los colores, pero estamos asustados. Ya pasó así. Ya nos pasó con la chapita, que ya lo contamos, que nos mandó una foto y era súper azul y luego la chapita no tiene nada que ver, pero bueno. De todas maneras, yo creo que el cambio va a ser tan bestia que nos va a impactar, porque es que es muy grande la furgoneta y de golpe va a cambiar a ser azul, yo creo que va a ser ¿Azul? heavy. Es un poco, es que no es azul del todo, ¿no? Es que en teoría es gris azul. Sí, son de esos colores que depende de qué luz le da, pues se ve de una manera, depende, por ejemplo, la cámara lo puede captar de un color o de otro y bueno, pues son de ese tipo de colores que cambia de color y que el pintor te manda una foto y te asusta, pero bueno, que no sé, vamos a ver cómo ha quedado y de aquí nos vamos al camperizador, a devolvérsela porque tiene mucho trabajo allí y mucha caña que darle. Sí, estamos llegando a la calle.
Es que a mí me da cosa que esté fuera ya y la reacción no sea antes. Que efectivamente está ahí. ¡Hola! No es el color que nos ha mandado el hombre. Este hombre se tiene que cambiar el Se móvil. tiene que cambiar el móvil, no es. O sea, ¡Guau! No tiene nada que ver la furgo. ¿Esa es nuestra furgo? Madre mía, qué chula. ¡buah! Además es que hemos preparado unas cositas, las letras de Sprinter en negro. ¡Buah! Y se ven las claraboyas. Es que Vámonos ya con la hay hamburguesa. muchas cosas que no. Yo no se la llevo al camperizado, yo le ponemos un coche. Natalia, nos vamos ya. Buah, súper bonita, sí que me gusta, Guau. Encima levantada como está ahora, madre mía. Estamos acercando. ¡Ay, tiene un camión camper, ahí! También. Madre mía, qué nervios. Es súper bonita, o sea, es que es preciosa. Madre mía. Guau, qué pasada. No sé si se ve. Eso de la furgo no tiene nada que ver. No hemos ido ni a saludar al hombre, pero. Voy a buscar la furgo, la que hemos venido. Yo creo que se ve más azul en la cámara. Sí, Sí. es que yo creo que engaña. Cuando se nubla, se ve azul, súper azul. Y luego se ve más clarito. Bueno, esto es loquísimo, ¿eh? O sea, aquí Fabi que ya se montó, ya lo vio, pero es que es súper largo. O sea, es muy guay. Luego además nos ha pintado, o sea, por dentro está pintada y todo, o sea que nosotros desde dentro la vemos azul. Y no sé, es muy guay. Nos ha encantado, además mola mucho porque va cambiando como de color, o sea, si le da el sol, buah, es que hace eco, si le da el sol se pone súper clarita y si no se pone más oscuro, se cambia un montón. Yo creo que es que en el vídeo no se va a ver, se ve como súper azul, como la foto que nos mandaba el pintor, pero bueno, para que os hagáis una idea más o menos cómo está. Ahora habrá que hacerle cosas porque le queremos pintar las ruedas, hay que vinilar, hay que hacer cosillas, o sea que aún cambiará un poco más la estética y el rollito que le queremos dar a la furgo, pero no sé, o sea, nos ha encantado, o sea, veníamos asustados, porque pensábamos que no nos iba a gustar, pero muy guay. Así que nada, ahora yo llevo la furgo y Fabi llevará el coche y nos vamos al camperizador. Comenzamos un nuevo día y vamos camino de Passion Camper. Retomamos un poco. Habíamos ido al pintor, o sea, habíamos dejado la furgo del camperizador, ¿no? Habían estado haciendo cosillas, fuimos a pintar la furgo y ese mismo día se la llevamos a Passion Camper. Y ahora llevará varias semanas allí. Sí que es verdad que sabemos más o menos qué hay hecho porque nos va mandando fotos. O sea, yo no sé. Spoilers. Yo no sé si es normal que los camperizadores vayan mandando fotos así bastantes, pero bueno, o sea, eso mola mucho porque sí que nos hace muy partícipes de la camperización todo el rato y de tomar decisiones, porque hacer una furgoneta a medida conlleva muchas decisiones y muchas veces es mejor que tú lo veas antes de que se instale, porque si no puede haber una liada. También te vas haciendo un poco la idea de cómo va a ser todo, porque es que a lo mejor en tu cabeza tenías una idea o has hecho un diseño, pero una vez lo empiezas a plasmar, ese es el momento crucial porque luego ya la vuelta atrás es muy cara, o sea que hay que ver cómo va evolucionando. Y hasta que no le quitas el separador, pues tampoco te haces un poco la idea de los espacios, de todo eso, entonces bueno, no sé, a ver qué nos encontramos hoy, intentaremos grabar un poquillo, a ver en qué estado está la furgo. Y no sé, porque hoy tocará hacer alguna decisión, seguramente. O sea, si le tienes que cambiar, piensa que eso cada país necesitas una SIM diferente, la tienes que poner y quitar. Sí, desde aquí atrás, abrir la puertecita, pero lo hice solo, ¿no? Por la cobertura, no, por la señal que te... no es la antena la que manda. Bueno, creo que hay un poquito de ruido, pero bueno, a ver si con el micro se nos oye. Estamos aquí eligiendo telas
que tenemos estas 3 que son impermeables, hay otra más, pero lo que no tiene la muestra. Y luego estas que son así, que no son impermeables, pero también son lonetas y buenas, que las que nos gustan son o estas o las que son impermeables, ¿no? Que esta es como turquesa. Esta a Fabi no le gusta nada. Esta, y luego hay un motivo también así de flores que a mí me gusta mucho. Entonces, no sé, a ver, estamos aquí pensando y decidiendo. Y luego también hemos estado mirando la mesa, que ya os dijimos que la queríamos grande, y estamos mirando a ver cómo lo conseguimos, pero bueno. ¿Qué es lo, Javi? ¿Qué es lo que más te gusta? Es que me han dicho que de aquí menos de un mes acaban. Hemos estado aquí debatiendo porque es que el comedor se las trae, o sea, la mesa, el banco que vamos a poner, que quede espacio para todo. Es que no queremos muchas cosas, ¿eh? Pero la mesa, mira, la verdad que no lo sé si está bien, no se puede saber. Pero creo que va a ser esta, y creo que va a ser enorme y una cosa guay. Yo estoy alucinando, o sea, me encanta, porque una cosa es verlo con foto, que yo que sé, a veces como que parece más pequeño, pero no. A mí me preocupaba el pasillo, y el pasillo se ve bien, o sea, la cocina irá como por aquí, o sea que el pasillo no va a quedar tan estrecho, y hemos decidido alargar un poquito la cocina y seguramente llegue hasta este mueble. O sea, que es que siempre van cambiando cosillas. Y no sé, es que está súper bonita. Lo que me encanta sobre todo es el comedor, que es súper amplio,